Desde la salida del contacto auxiliar normalmente abierto de KM1 vamos a energizar la entrada del contacto auxiliar normalmente cerrado KM3. Y desde la salida del contacto auxiliar normalmente cerrado KM3 vamos a energizar el temporizador T1. Desde este punto, que sería la salida del contacto auxiliar KM1, vamos a hacer un puente para alimentar T1, que sería el contacto auxiliar normalmente cerrado del temporizador. También vamos a hacer un puente para alimentar el contacto auxiliar normalmente abierto del temporizador. Vamos a hacer otro puente para conectar el contacto auxiliar normalmente abierto de KM3. Desde este punto, que sería la salida del contacto auxiliar normalmente cerrado del temporizador, vamos a conectar el contacto auxiliar normalmente cerrado de KM3. Y desde la salida de este contacto normalmente cerrado vamos a energizar la bobina KM2. Desde acá, desde la entrada de la bobina KM2 vamos a conectar a la parte superior de la luz piloto. Desde la salida del contacto auxiliar normalmente abierto del temporizador vamos a conectar a la entrada del contacto auxiliar normalmente cerrado de KM2. Y desde la salida del contacto auxiliar normalmente cerrado KM2 energizamos la bobina KM3. Desde la salida del contacto auxiliar normalmente abierto de nuestro temporizador T1 vamos a conectar a la salida del contacto auxiliar normalmente abierto de nuestro contactor KM3. Desde la entrada de la bobina del contactor KM3 vamos a hacer un puente para conectar con la parte superior de la luz piloto de color verde. Esto nos va a indicar cuando el motor está trabajando en triángulo. Ahora desde este punto, que sería la entrada del contacto auxiliar normalmente abierto de KM1, vamos a hacer un puente para poder energizar este contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1. Y en la salida del contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1 vamos a conectar a la luz piloto color rojo. Esto nos va a indicar que el motor está parado, que no está trabajando. Ya para ir finalizando vamos a conectar la parte de neutro. Seleccionamos el cable de neutro. Conectamos desde nuestra alimentación neutro hasta nuestro disyuntor termomagnético. Desde la salida del disyuntor termomagnético extendemos el neutro hasta la parte inferior de nuestras bobinas y también la parte inferior de nuestro luz piloto. Conectamos la salida de KM1 al cable de neutro. Conectamos la salida del temporizador 1 al cable de neutro. Conectamos la salida de KM2 al cable de neutro. Conectamos la salida de la luz piloto al cable de neutro. Conectamos la salida de KM3 al cable de neutro. Conectamos la luz piloto verde al cable de neutro. Conectamos la salida de la luz piloto de color rojo al cable de neutro. Y conectamos la salida de la luz piloto de color ámbar al cable de neutro.